En los últimos años, científicos e ingenieros comenzaron a trabajar en algo que parece ciencia ficción, pero es muy real. Una nave gigante hecha para llevar a miles de personas lejos de la Tierra. Esta nave no es para turismo ni exploración común. Fue pensada para un único objetivo: salvar a la humanidad de desaparecer para siempre. La idea surgió porque nuestro planeta enfrenta peligros enormes, como asteroides, cambios en el clima e incluso el fin de nuestro Sol dentro de miles de millones de años. Si algo terrible sucede aquí, esta nave sería nuestra única oportunidad de seguir existiendo en algún lugar del universo. Pero, ¿podremos construir algo tan grande y complejo a tiempo? Prepárate para dormir mientras escuchas este video, suscríbete al canal, deja tu like y comenta desde qué parte del mundo estás viendo. Ponte cómodo y relájate. Comencemos. Imagina por un momento que todo lo que conoces, todo rastro de humanidad, pudiera desaparecer en un instante. No es una fantasía de película, sino una posibilidad real que ha impulsado el proyecto más ambicioso de todos los tiempos. La génesis de esta nave, concebida como un arca para salvar a la humanidad de la extinción, no nace del miedo irracional ni de una fantasía apocalíptica. Surge, en cambio, de una evaluación fría y metódica de los riesgos existenciales que enfrentamos como civilización. Estos no son peligros lejanos o abstractos, sino amenazas concretas que la ciencia ha logrado identificar y cuantificar en las últimas décadas. Vivimos en un planeta que, aunque nos parezca enorme y estable, es en realidad un punto muy vulnerable en la inmensidad del cosmos. La historia misma de la Tierra está marcada por eventos de extinción masiva, causados por fuerzas que están totalmente fuera de nuestro control. El impacto de un asteroide de gran tamaño es quizás el ejemplo más claro y cinematográfico, pero está lejos de ser el único. Nuestro propio Sol, la fuente de toda vida, podría emitir una llamarada de una potencia monstruosa, una superllamarada que freiría nuestras redes eléctricas y de comunicaciones, sumiéndonos en un caos tecnológico del que sería muy difícil recuperarnos. Más cerca del suelo, la geología tiene sus propias bombas de relojería. Supervolcanes, como el que hay bajo el parque de Yellowstone, son capaces de erupciones que cubrirían continentes enteros de ceniza, enfriando el planeta durante años y colapsando la agricultura global. Estos eventos son raros, pero en la escala de tiempo de la civilización humana, que apenas tiene unos miles de años, la probabilidad de que ocurran no es cero. Y luego están las amenazas que creamos nosotros mismos. La guerra nuclear total sigue siendo una espada de Damocles colgando sobre nuestras cabezas, con el poder de desencadenar un invierno nuclear similar al efecto de una gran erupción volcánica, pero con consecuencias radiactivas añadidas. Las pandemias, como hemos visto, pueden paralizar el mundo, y una cepa artificial o natural particularmente virulenta podría tener una letalidad mucho mayor. Incluso nuestro propio progreso encierra riesgos. La inteligencia artificial avanzada, si no se controla con extremo cuidado, podría convertirse en una amenaza que ni siquiera podemos comprender del todo. Frente a este catálogo de posibles finales, la conclusión lógica es tan simple como aterradora. Poner todos nuestros huevos en la misma cesta, en este caso la canasta azul y verde de la Tierra, es una estrategia terriblemente frágil. La nave, por tanto, no es un capricho. Es la materialización del principio de redundancia, aplicado a toda la civilización humana. Piensa en ella como el disco duro externo de respaldo donde guardas los archivos más importantes de tu vida. Si tu ordenador principal, la Tierra, sufre un fallo catastrófico, el respaldo sigue existiendo. Este proyecto representa el punto culminante de un cambio de mentalidad profundo. Durante toda nuestra historia, nos hemos considerado una especie planetaria, atada al suelo que pisamos. La nave implica dar el salto conceptual definitivo, convertirnos en una especie interestelar, o al menos en una especie con capacidad de serlo. La génesis de esta idea no pertenece a un solo genio en un momento de iluminación. Es el resultado acumulado de décadas de investigación en astronomía, geología, biología y ciencias políticas. Astrónomos que escanean el cielo en busca de asteroides cercanos, genetistas que entienden los peligros de una población reducida, ingenieros que calculan los límites de los sistemas de soporte vital, todos aportan una pieza a este puzzle monumental. El proyecto no pretende ser una solución a los problemas de la Tierra.
No es un plan para evadir nuestras responsabilidades con el medio ambiente o la justicia social. Es, en esencia, una póliza de seguro. Un seguro muy caro, muy complejo, pero que responde a una pregunta fundamental. ¿Qué hacemos si ocurre lo peor? La filosofía detrás de esto es antigua, pero nunca antes habíamos tenido la tecnología para plantearla seriamente. Se trata del principio de conservación del conocimiento y de la vida. La civilización humana, con todo su arte, su ciencia, su cultura y su biología, es visto como algo valioso que merece la pena preservar más allá de los vaivenes de un solo mundo. Esto choca, por supuesto, con una visión más centrada en el presente. Muchos argumentarían que es una locura destinar recursos colosales a un proyecto así cuando hay necesidades urgentes en el planeta. Pero los defensores del arca replican que se trata de una visión a muy largo plazo, de pensar en la humanidad no como los habitantes del siglo XXI, sino como un fenómeno que podría durar millones de años. El desencadenante para pasar de la teoría a la acción sería, probablemente, la identificación clara de un riesgo inminente. Sin embargo, aquí reside una de las grandes paradojas. Si esperamos a tener la certeza absoluta de un impacto asteroidal o a que entre en erupción un supervolcán, será demasiado tarde para construir nada. La construcción de la nave requiere décadas, quizás siglos. Por lo tanto, la decisión debe tomarse en un estado de calma relativa, basándose en probabilidades estadísticas y en el principio de precaución. Esto la hace tremendamente vulnerable a los ciclos políticos y económicos. Es fácil cancelar un proyecto tan costoso cuando hay una recesión o una guerra convencional, aun cuando esos mismos eventos demuestren la fragilidad de nuestro sistema. La génesis, por tanto, no es solo científica y tecnológica, es también política y social. Requeriría un nivel de cooperación internacional sin precedentes, una voluntad colectiva de trabajar por un objetivo que quizás no verían terminado ni los nietos de quienes lo iniciaran. Implica un pacto entre generaciones. Nosotros dedicamos los recursos y el esfuerzo, y las generaciones futuras, tanto en la Tierra como a bordo de la nave, recogerán el beneficio de la supervivencia. En el fondo, el proyecto es una expresión de esperanza, pero de una esperanza calculada. No es la esperanza ciega de que nada malo vaya a pasar, sino la esperanza activa de que, si algo malo pasa, hemos tomado medidas para que no sea el final absoluto. La nave se convierte así en el símbolo más tangible de la resiliencia humana. Es la declaración de que nos negamos a ser un accidente pasajero en la historia del cosmos, que nuestra curiosidad, nuestra inteligencia y nuestra voluntad de sobrevivir pueden trascender las limitaciones de nuestro hogar original. Este impulso, el de explorar y colonizar nuevos espacios, está en nuestro ADN como especie. Hemos pasado de África a todos los continentes y luego a la órbita baja de la Tierra. La nave interestelar es simplemente el siguiente paso lógico en esa expansión, pero con una urgencia y un propósito añadido. No es solo por explorar, es por preservar. Cada componente de la nave, desde el sistema de propulsión hasta los invernaderos hidropónicos, se deriva directamente de este análisis inicial de riesgos. La necesidad de autosuficiencia total nace de la comprensión de que no habrá ayuda exterior, de que la Tierra podría no estar ahí para enviar suministros. La necesidad de un escudo contra la radiación potentísimo nace del conocimiento de los peligros del espacio profundo. La selección de una tripulación diversa genéticamente nace de las leyes de la biología para evitar la endogamia en un grupo pequeño y aislado. Así, la génesis del proyecto lo impregna todo. Es el porqué que da sentido a cada cómo. Sin esta justificación basada en riesgos existenciales, la nave sería solo una curiosidad de la ingeniería, un disparate monumental. Con ella se transforma en una necesidad estratégica para la perpetuación de la conciencia en el universo. Hablamos a menudo de legado, de lo que dejaremos a las generaciones futuras. Normalmente pensamos en un planeta más limpio, en sociedades más justas, en avances científicos. Este proyecto amplía esa noción de legado hasta un extremo casi incomprensible. El legado ya no es solo mejorar las condiciones de vida en la Tierra, sino garantizar que la vida humana con toda su complejidad, continúe existiendo más allá de cualquier catástrofe planetaria. Es un acto de responsabilidad a una escala cósmica. Por supuesto, la construcción de tal nave plantea innumerables desafíos técnicos, éticos y sociales
que son temas en sí mismos. Pero todos ellos brotan de esta semilla inicial, la aceptación serena y pragmática de que nuestro mundo es vulnerable y que la única manera de gestionar ese riesgo de forma definitiva es no depender de un solo mundo. La nave, en su concepción más pura, es la antítesis de la fragilidad. Es el intento de convertir a la humanidad en algo antifrágil, que no solo resiste los golpes del destino, sino que se asegura de que ningún golpe, por fuerte que sea, pueda borrarla del todo. Esta idea redefine nuestra place en el cosmos. Nos saca del rol de habitantes pasivos de una roca que gira alrededor de una estrella y nos coloca en el rol activo de navegantes interestelares, de guardianes de nuestro propio futuro. La génesis del proyecto es, en resumen, el momento en que la humanidad dejó de mirar solo a sus pies y alzó la vista hacia las estrellas, no con un anhelo vago de exploración, sino con el firme propósito de encontrar un nuevo hogar, no por capricho, sino por pura necesidad de supervivencia a largo plazo. Es el reconocimiento adulto y maduro de que el universo no es un lugar amable y que nuestra permanencia en él no está garantizada, a menos que tomemos las riendas de nuestro destino de la manera más audaz imaginable. Este primer paso, el de identificar la necesidad, es el más crucial de todos, porque sin él, nada de lo demás tendría sentido. Y aunque el proyecto pueda parecer una tarea de gigantes, propia de mitos antiguos, su origen es profundamente racional y moderno, arraigado en los datos duros que la ciencia nos proporciona sobre los peligros reales que acechan en el futuro, tanto lejano como cercano. Así que, cuando pienses en esta nave, no la veas como una fantasía de ciencia ficción. Véela como la respuesta lógica, aunque monumental, a una pregunta muy simple y muy inquietante. ¿Y si todo sale mal? La nave es el sí convertido en acero, tecnología y esperanza. Una vez asumida la necesidad de construir este arca interestelar, el desafío inmediato y abrumador se traslada del por qué al cómo. Y aquí, la propulsión, por espectacular que sea, pasa a un segundo plano frente a un problema mucho más terrenal y vital. ¿Cómo mantener con vida a miles de personas durante siglos sin ningún tipo de ayuda exterior? La verdadera estrella del proyecto no es el motor, sino el hábitat. Imaginemos la nave no como una nave en el sentido clásico, sino como un mini planeta artificial, una burbuja biológica autónoma y autorregulada que viaja por el vacío. Este es el concepto de sistema de soporte de vida ecológico cerrado. En la Tierra, nosotros no pensamos en respirar, en beber agua o en que los residuos desaparezcan. Los ciclos naturales de los ecosistemas se encargan de todo. Pero en el espacio, dentro de un cascarón de metal, no hay ciclos naturales. Hay que crearlos desde cero y hacerlos perfectos. El más mínimo error en el balance, un exceso de dióxido de carbono, una acumulación de un compuesto tóxico, un fallo en la filtración, y la misión entera colapsa en cuestión de horas o días. Por tanto, la arquitectura de la nave se diseña al revés que un edificio terrestre. No se empieza por los pasillos o las habitaciones, sino por los pulmones y los riñones del sistema. El corazón de todo es la biosfera artificial. No se trata de meter unas cuantas macetas por ahí. Es un ecosistema en miniatura, extremadamente calculado y gestionado, donde cada organismo tiene una función específica dentro del ciclo. Plantas de crecimiento rápido, como ciertas algas y lechugas, son fundamentales. A través de la fotosíntesis, con luz artificial de espectro específico, convierten el dióxido de carbono exhalado por la tripulación en oxígeno limpio. Pero además son la base de la alimentación. Aquí llegamos a uno de los cambios más radicales, la agricultura. No hay campos, ni estaciones, ni lluvia. La agricultura se convierte en una ingeniería de precisión. Los campos son estantes verticales iluminados con luces LED, donde las raíces de las plantas no están en tierra, sino en soluciones nutritivas ricas en minerales. Esto es la hidroponía. Otras técnicas, como la aeroponía, rocían las raíces con una niebla nutritiva, ahorrando aún más agua y espacio. Se cultivan plantas seleccionadas no solo por su valor nutricional, sino también por su eficiencia en la conversión de luz y recursos, y por su capacidad de crecer en condiciones de gravedad ajustada. Junto a los vegetales se necesitan fuentes de proteína. Criar animales convencionales es tremendamente ineficiente. Requieren mucho espacio, agua y alimento. Por eso se apuesta por la proteína de insectos,
como grillos o gusanos, que son muy eficientes, y sobre todo por la carne cultivada en bioreactores. Se tomarían células de músculo de pollo, cerdo o vaca y se harían crecer en tanques especiales, obteniendo filetes reales sin necesidad de criar ni sacrificar a un solo animal. Esto suena a ciencia ficción, pero ya se está investigando en la actualidad. El agua es otro ciclo sagrado que debe cerrarse al 100%. Toda el agua a bordo, desde la que se bebe hasta la que se usa en la ducha o en los cultivos, es la misma. Nunca se pierde una sola molécula. Después de usarse, el agua residual pasa por un complejo sistema de tratamiento que incluye filtros físicos, procesos biológicos con bacterias beneficiosas que digieren los contaminantes y finalmente destilación o ósmosis inversa para obtener agua purísima de nuevo. La orina y las heces no son basura, son materia prima esencial. Se procesan para recuperar el agua y los nutrientes valiosos, como nitrógeno, fósforo y potasio, que luego se reintroducen en el circuito de los cultivos hidropónicos como fertilizante. El concepto de basura tal como lo entendemos desaparece. Todo es un recurso en un punto diferente de su ciclo. Hasta los desechos sólidos inorgánicos, como los plásticos o los metales, se reciclarían de manera continua mediante fundición, trituración y reutilización en las impresoras tridimensionales de a bordo para fabricar repuestos y herramientas. El diseño arquitectónico interior de la nave está completamente supeditado a estos flujos de materia y energía. No hay pasillos o salas desperdiciadas. La estructura probablemente tendría forma de cilindro o de anillo gigante que rota para crear gravedad artificial en su superficie interior. Esta rotación es crucial porque la microgravedad prolongada es devastadora para la salud humana y para el crecimiento de las plantas. En el interior de este anillo, el paisaje no sería de metal liso, sino una especie de valle artificial organizado en diferentes niveles o cubiertas. En las cubiertas centrales, más alejadas del suelo por la fuerza centrífuga, se ubicarían los sistemas de gestión de aire y agua, los tanques de algas y los bioreactores. En las cubiertas más exteriores, donde la gravedad artificial es más fuerte, estarían las zonas de cultivo vertical, las áreas comunes de la tripulación y los módulos residenciales. La luz natural del Sol no es una opción fiable en el espacio interestelar, por lo que la iluminación es artificial, pero diseñada para imitar ciclos día-noche y hasta estaciones del año, fundamentales para la regulación de los ritmos circadianos humanos y el ciclo de vida de las plantas. La energía para todo esto proviene casi con toda seguridad de un reactor de fusión nuclear, que sería la fuente de potencia constante durante siglos, pero esta energía no solo mueve la nave, también alimenta las luces, los sistemas de reciclaje, los ordenadores y la climatización. La temperatura y la humedad se controlan con una precisión milimétrica. Un exceso de calor se disipa a través de radiadores en el exterior del casco, mientras que el frío del espacio se utiliza en algunos circuitos de refrigeración. La atmósfera misma es una mezcla cuidadosa de nitrógeno y oxígeno, con sensores monitorizando constantemente la presencia de trazas de gases peligrosos que puedan liberarse de los materiales o de los procesos biológicos. La arquitectura, por tanto, es la de un organismo vivo ultracomplejo. Cada sistema está interconectado con los demás. Un fallo en el reactor afecta a las luces, lo que afecta a la fotosíntesis, lo que afecta al oxígeno, lo que afecta a la tripulación. Por eso, la redundancia es la palabra clave. Todo sistema crítico tiene un respaldo, y a menudo un respaldo del respaldo. Las tuberías de agua tienen válvulas de bypass, los tanques de algas están duplicados, los circuitos eléctricos tienen rutas alternativas. La tripulación debe estar entrenada no solo como científicos o ingenieros, sino como granjeros, técnicos de depuradoras y fontaneros de alta tecnología. El mantenimiento predictivo, ayudado por inteligencia artificial que analiza millones de datos en tiempo real, sería una actividad constante. No se puede esperar a que algo se rompa. Hay que anticiparse y reemplazar componentes mucho antes de que fallen. El espacio habitable es un recurso más que se optimiza. Las viviendas serían módulos estandarizados, probablemente pequeños pero muy eficientes, con muebles plegables y multifunción. Los espacios comunes como cocinas, comedores, gimnasios y áreas de ocio serían vitales para la salud mental, pero también tendrían un diseño que favorezca la socialización sin generar congestión. Los materiales de construcción se elegirían no solo por su resistencia, sino por su inercia química.
para que no emitan vapores tóxicos al estar encerrados durante siglos y por su capacidad de ser reciclados una y otra vez. Incluso el diseño de los ordenadores y la electrónica tendría en cuenta este ciclo, utilizando materiales recuperables. La nave, en esencia, es una lección práctica de sostenibilidad extrema. Es lo que deberíamos hacer en la Tierra, pero llevado al límite absoluto porque no hay margen de error. No hay un planeta cercano donde ir a buscar agua fresca o aire limpio si nuestro sistema falla. Todo debe funcionar en un equilibrio dinámico y perfecto. Este ecosistema cerrado es también un experimento biológico sin precedentes. Se introducirán bacterias y microorganismos beneficiosos para ayudar en la descomposición y el reciclaje, pero se controlará con extremo rigor que ninguna especie, ya sea una plaga de insectos o un hongo patógeno, se descontrole y amenace los cultivos o la salud de la tripulación. La medicina a bordo tendría que estar preparada para alergias o enfermedades nuevas que pudieran surgir en este ambiente. La arquitectura de la arca, por tanto, no busca ser lujosa ni especialmente cómoda en el sentido terrestre. Su belleza reside en su eficiencia brutal, en la elegancia de sus ciclos cerrados, en la resiliencia de sus sistemas interconectados. Es una máquina para vivir, en el sentido más literal y profundo de la palabra. Cada tornillo, cada tubería, cada sensor, cada hoja de lechuga es un eslabón en la cadena que mantiene viva la llama de la civilización. Construir esto es posiblemente un desafío técnico mayor que el propio motor de propulsión, porque es algo que nunca se ha hecho a esta escala. En la Estación Espacial Internacional se recicla parte del agua y se hacen experimentos con plantas, pero está lejos de ser un sistema cerrado. Recibe regularmente suministros de la Tierra. La Arca no tendrá esa red de seguridad. Su arquitectura es su red de seguridad. Y todo este diseño increíblemente complejo tiene un solo objetivo: crear un entorno tan estable y autosuficiente que los pasajeros y sus hijos y los hijos de sus hijos puedan nacer, vivir y morir sin jamás percibir la fragilidad del mundo artificial que los sostiene, hasta que un día, siglos después, las puertas se abran a un nuevo cielo y un nuevo suelo. Una vez que tienes ese mundo en miniatura perfectamente equilibrado y autosuficiente, llega el siguiente gran interrogante. ¿Cómo diablos mueves semejante mole a través de la inmensidad vacía del espacio interestelar? No estamos hablando de un viaje a Marte, que con la tecnología actual son unos 9 meses. Hablamos de distancias que se miden en años luz, en billones de kilómetros. La propulsión deja de ser un simple detalle técnico para convertirse en el factor que define toda la misión, su duración y su propia viabilidad. El primer escollo es la masa. Esta nave no es una cápsula ligera, es una ciudad entera con sus ecosistemas, sus depósitos, su estructura y su escudo contra la radiación. Poner en movimiento algo tan colosal y además acelerarlo hasta una fracción significativa de la velocidad de la luz requiere una cantidad de energía que hoy nos parece propia de la magia. Las opciones realistas, dentro de lo que la física teórica permite, se reducen a unas pocas, y cada una conlleva desafíos monumentales. La más plausible a medio camino entre lo actual y lo futurista es el motor de fusión nuclear. A diferencia de la fisión que usan nuestras centrales nucleares o las bombas atómicas, la fusión es el proceso que alimenta al Sol, fusionando átomos de hidrógeno para formar helio y liberando cantidades ingentes de energía. Un motor así utilizaría, por ejemplo, isótopos de hidrógeno como el deuterio y el tritio, o incluso helio 3, que se podría obtener de la Luna. La idea es generar mini explosiones controladas de fusión en una cámara de confinamiento, dirigiendo el plasma resultante a través de una tobera magnética para crear un impulso continuo. Este motor podría funcionar durante décadas, acelerando poco a poco la nave hasta velocidades quizás del 10 o 15% de la velocidad de la luz. Suena prometedor, pero aún no hemos logrado un reactor de fusión que genere más energía de la que consume de forma sostenida aquí en la Tierra, y mucho menos uno miniaturizado, seguro y estable para montarlo en una nave espacial. Además, necesitaría cantidades gigantescas de combustible, lo que añade más masa al problema inicial. Una tecnología aún más eficiente, pero también más peligrosa y especulativa, es la propulsión por materia-antimateria. La antimateria es como el gemelo malvado de la materia común. Cuando ambas se encuentran, se aniquilan liberando la energía más pura y densa posible según la ecuación de Einstein. Un motor de este tipo podría ser miles de veces más potente que uno de fusión,
Unos pocos gramos de antimateria serían suficientes para propulsar la nave durante mucho tiempo. El problema, claro, es cómo producir y almacenar esos gramos. La antimateria es increíblemente difícil de generar en cantidades significativas. Se produce en aceleradores de partículas en cantidades ínfimas y más difícil aún de guardar, porque cualquier contacto con la materia normal la hace explotar. Tendría que ser confinada en trampas magnéticas de una precisión absoluta, sin ningún margen de error. Un fallo en el contenedor no significaría solo la pérdida del combustible, sino una explosión capaz de vaporizar toda la nave en un instante. Por eso, aunque es la opción de ciencia ficción por excelencia, su desarrollo práctico está a siglos de distancia, si es que llega. Frente a estos sistemas que llevan su propio combustible, existen ideas que pretenden ser más elegantes y económicas, aunque requieren infraestructura externa. La más conocida es la vela solar, pero no como las pequeñas que se prueban hoy. Hablamos de una vela del tamaño de un continente, hecha de un material ultrafino y ultra resistente, como grafeno. Esta vela no sería impulsada por el viento solar, que es muy débil, sino por gigantescos láseres estacionarios ubicados quizás en la órbita del Sol o en la Luna. Estos láseres, alimentados por energía solar de forma constante, enfocarían sus haces de luz en la vela, empujándola con la presión de radiación. La gran ventaja es que la nave no lleva consigo el combustible. La energía proviene del exterior. Podría alcanzar velocidades muy altas sin el lastre de los tanques de reacción. Pero los inconvenientes son enormes. La vela es frágil, un impacto con una mota de polvo interestelar a esas velocidades la destrozaría. Además, el haz láser se dispersaría con la distancia, por lo que solo sería efectivo durante una parte inicial del viaje. Y para frenar en el destino habría que idear un sistema completamente distinto, quizás usando la estrella de llegada. Y lo más complicado, requiere construir esa infraestructura láser colosal antes de partir, un proyecto faraónico en sí mismo. Finalmente, están los conceptos más exóticos que intentan sortear las limitaciones de la física convencional, como el motor de curvatura o motor warp. La idea, popularizada por la ciencia ficción, no es mover la nave a través del espacio, sino contraer el espacio delante de ella y expandirlo detrás, creando una burbuja de espacio-tiempo distorsionado. Dentro de esa burbuja, la nave estaría en reposo respecto a su entorno inmediato, evitando los efectos relativistas y los peligros de impactos a alta velocidad. Teóricamente, esto permitiría viajar más rápido que la luz sin violar la relatividad, porque la propia nave no se mueve, es el espacio el que se mueve alrededor de ella. Suena a la solución perfecta, pero la física detrás de esto es tremendamente especulativa. Requeriría cantidades de energía exótica o materia con masa negativa, cuya existencia no está confirmada. Aunque algunos papers teóricos han explorado la posibilidad, estamos hablando de una tecnología que, si es posible, estaría a milenios de nuestro alcance. Sea cual sea el sistema elegido, una cosa es cierta: el viaje será largo. Muy largo, tan largo que superará la vida de cualquier ser humano que lo inicie. Esto convierte la misión en un viaje de múltiples generaciones. Los abuelos que estén vivos durante el lanzamiento no verán el destino. Sus hijos nacerán, crecerán y envejecerán a bordo. Sus nietos o bisnietos serán los que finalmente lleguen a la nueva estrella. Esto cambia radicalmente la naturaleza de la empresa. La nave ya no es una embarcación con un punto de origen y un punto de destino para sus tripulantes. Se convierte en el origen y el destino. Es el único mundo que conocerán varias generaciones de humanos. La psicología, la cultura y la propia estructura social deben construirse alrededor de esta realidad. La propulsión, entonces, no es solo un tema de ingeniería, es el dictador del tiempo. Un motor más potente podría acortar el viaje a unos pocos siglos, pero con un coste energético y tecnológico descomunal. Un motor más modesto, quizás factible con la tecnología de los próximos 100 años, podría condenar a la tripulación a un viaje de 1000 o 2000 años. ¿Cuánta estabilidad puede mantener una sociedad cerrada durante ese periodo? ¿Qué motivación tendrán las generaciones centrales, aquellas que no conocieron la Tierra y que no verán el nuevo planeta? Para mantener el rumbo y el propósito, la nave debe ser diseñada no solo para durar, sino para que su mantenimiento sea una tradición sagrada, un deber transmitido de padres a hijos. Además,
El sistema de propulsión debe ser de una fiabilidad casi divina. No puedes tener un motor que falle después de 300 años de viaje, cuando no hay posibilidad de reparación externa y cuando los conocimientos de ingeniería originales se hayan podido diluir o transformar. El diseño debe ser modular, con componentes que se puedan reemplazar usando las fábricas de a bordo y con una inteligencia artificial supervisando su funcionamiento de forma continua. La energía para la propulsión y para la vida a bordo probablemente provendría de la misma fuente, un reactor principal, por lo que la integración de sistemas es total. Un apagón en el reactor es un apagón en los soportes vitales. Por otro lado, la elección de la propulsión determina la ruta. Con velocidades sublumínicas no se puede apuntar a cualquier estrella. El destino tiene que estar relativamente cerca, dentro de un radio de tal vez 100 años luz. Y dentro de ese radio hay que buscar una estrella estable, preferiblemente enana roja o naranja, que sean longevas y tranquilas, con un planeta confirmado en su zona habitable. La trayectoria debe calcularse con una precisión absurdamente alta, previendo las influencias gravitatorias de las estrellas que se crucen en el camino y las nubes de polvo interestelar. Y luego está el problema de frenar. Acelerar es una cosa, pero ¿cómo detienes una masa tan enorme cuando llegues? Gastar la mitad del combustible en acelerar y la otra mitad en frenar es la opción más simple, pero duplica la necesidad de combustible. Otras ideas incluyen usar la atmósfera del planeta destino para aerofrenado, pero eso requiere un escudo térmico de proporciones épicas y un conocimiento exacto de esa atmósfera, algo que solo podremos saber con telescopios muy avanzados. Otra opción sería usar una vela magnética o una vela de iones para interactuar con el viento solar de la estrella destino, pero de nuevo, tecnología no probada. En resumen, la propulsión es la gran barrera que convierte este proyecto de difícil en casi imposible con nuestro conocimiento actual. No es solo un motor, es la columna vertebral de un viaje, que es una carrera de relevos entre generaciones, un acto de fe en la estabilidad de la tecnología y en la constancia del propósito humano a lo largo de siglos. Cada opción disponible conlleva riesgos astronómicos, costes desbordantes y plazos que desafían nuestra capacidad de planificación como especie. Elegir el sistema de propulsión es, en esencia, elegir la duración y el carácter de toda la odisea. Con un viaje que abarca generaciones, la pregunta más inmediata y desgarradora se vuelve terriblemente personal. ¿Quién sube a bordo? Decidir quién se salva y quién se queda atrás es, sin duda, el dilema ético más profundo y doloroso de todo el proyecto. No es solo una cuestión de ingeniería o de recursos, es una decisión que define qué es lo que queremos salvar de la humanidad y que sentará las bases de una nueva sociedad en las estrellas. Imaginemos el momento. La nave está casi lista. La catástrofe en la Tierra es inminente o ya ha comenzado, y hay que llenar ese arca con un número limitado de almas. ¿Cómo se hace eso sin que el proceso se convierta en una distopía o en un acto de injusticia monumental? El criterio científico más claro e innegable es la diversidad genética. No se puede fundar una población viable a largo plazo con un grupo pequeño de personas genéticamente similares. La endogamia sería una sentencia de muerte, llevando a la aparición de enfermedades genéticas y a una debilidad general que acabaría con la misión. Por lo tanto, los genetistas tendrían que seleccionar a los fundadores para maximizar la variabilidad genética. Esto implica elegir individuos de todos los rincones del planeta, de todos los grupos étnicos, con los perfiles genéticos más dispares posibles. Pero aquí surge el primer conflicto. ¿Se selecciona a las personas solo por sus genes? Eso significaría ignorar por completo sus habilidades, su personalidad, su salud mental o su voluntad de participar. Podrías terminar con un grupo genéticamente perfecto pero compuesto por personas que no tienen las aptitudes técnicas, médicas o agrícolas necesarias para mantener la nave funcionando. La nave necesita ingenieros, biólogos, médicos, técnicos, granjeros y también artistas, maestros y personas con habilidades sociales sólidas. El equilibrio es delicadísimo. Una opción frecuentemente mencionada es la lotería pura y simple. Se otorgan números a toda la población mundial o a un grupo previamente calificado, y la suerte decide. Esto se percibe como lo más justo, porque elimina el favoritismo y la corrupción.
todos tendrían la misma posibilidad, independientemente de su origen, riqueza o estatus. Pero el riesgo es obvio. Podrías terminar con una tripulación donde nadie sepa cómo reparar el reactor de fusión o cómo realizar una cirugía compleja. La lotería, aunque justa en teoría, podría ser una condena a muerte práctica para todos a bordo. La alternativa es una selección por mérito y necesidad, llevada a cabo por un comité internacional de expertos. Este comité evaluaría currículums, realizaría pruebas psicológicas y físicas y elegiría a los mejores candidatos para cada función esencial. Suena eficiente, pero está cargado de problemas. ¿Quién elige a los miembros del comité? ¿Qué valores usarán para definir el mérito? ¿Se priorizarán un físico nuclear sobre un músico tradicional? ¿Cómo se evita el nepotismo, la corrupción o los sesgos culturales inconscientes? Este proceso sería visto por muchos como la creación de una élite que se salva a sí misma, desatando probablemente un caos y una violencia indescriptibles en la tierra agonizante. Más allá de las habilidades están los aspectos psicológicos y sociales. No todo el mundo está preparado para vivir y morir en una lata metálica, por muy grande que sea, sin ver nunca un cielo abierto o sentir el viento real. La claustrofobia, la depresión y la psicosis serían riesgos reales. Habría que seleccionar personas con una resiliencia mental extraordinaria, con una capacidad comprobada para manejar el estrés prolongado y para llevarse bien con otros en espacios cerrados. También habría que pensar en la dinámica social. ¿Se seleccionan familias enteras o individuos solteros? Llevar familias preserva unidades sociales estables, pero reduce drásticamente la diversidad genética inicial. Seleccionar solo a individuos jóvenes y fértiles, emparejándolos después, maximiza la genética pero crea una sociedad de extraños sin vínculos previos, lo que podría ser muy inestable. La edad también es un factor. Una población inicial demasiado envejecida no tendría tiempo de tener suficientes hijos. Una población solo de jóvenes carecería de la sabiduría y experiencia de mayores. Se necesitaría un rango de edades, pero con un peso importante en adultos jóvenes y parejas en edad reproductiva. Y luego está la cuestión cultural y de conocimiento. ¿Qué idiomas se hablan a bordo? ¿Se elige un idioma común como el inglés o una lengua construida? ¿O se llevan varios? ¿Cómo se decide qué libros, qué música, qué conceptos históricos y religiosos se embarcan en la biblioteca digital? Los seleccionados serían, quieran o no, los embajadores de toda la cultura humana. Sus prejuicios, sus creencias y sus tradiciones serían las semillas de la nueva civilización. Este proceso de selección define lo que se ha llamado el contrato social del exilio. Es el pacto fundacional no escrito de este nuevo grupo humano. Si la selección se percibe como injusta, ese contrato nacerá viciado, con una mancha de ilegitimidad que podría envenenar las relaciones sociales durante siglos. Los elegidos podrían cargar con un trauma y una culpa inmensa. Ellos se salvan, mientras que sus familias, sus amigos, miles de millones, perecen. Ese peso psicológico sería una sombra constante. Podría generar una cultura de expiación y dolor, o por el contrario, una de superioridad y desapego. Para los que se quedan, la construcción de la nave podría verse de dos maneras, como un acto de esperanza suprema o como la traición definitiva. La visión positiva es que parte de la humanidad, cual semilla, sobrevive. La negativa es que los más poderosos o afortunados huyen del problema, abandonando al resto a su suerte. Esta percepción podría llevar al sabotaje o a intentos desesperados de tomar la nave por la fuerza en sus últimas etapas. La seguridad durante el embarque sería un infierno. Incluso si se resuelve el quién, queda el cómo logísticamente. Reunir a los seleccionados de todos los continentes en el lugar de lanzamiento, probablemente una instalación orbital en medio de un colapso global, sería una misión casi militar de una complejidad aterradora. Y una vez a bordo, ¿cómo se les da la noticia a los que no fueron elegidos entre los elegidos? Imaginemos que un ingeniero es seleccionado, pero su esposa o sus hijos no cumplen los criterios genéticos. ¿Se les separa? ¿Se hace una excepción? Cada excepción compromete la viabilidad científica de la misión. Es un laberinto moral sin salida fácil. Algunos han propuesto una solución fría y biológica, no enviar personas adultas, sino miles de embriones fertilizados in vitro, cuidadosamente seleccionados por su genética, junto con un banco de óvulos y espermatozoides.
Un pequeño equipo de pilotos y técnicos, quizás voluntarios sin planes de tener hijos propios, guiaría la nave, y las siguientes generaciones serían criadas por máquinas y sistemas de inteligencia artificial hasta que tuvieran edad para hacerse cargo. Esto elimina el trauma del despegue para la mayoría, pero crea una sociedad criada por robots, sin padres humanos, lo que plantea preguntas aterradoras sobre el desarrollo psicológico y emocional. También está la opción de la criogenia, pero congelar y descongelar con seguridad a miles de personas es una tecnología que no existe, y confiar la supervivencia de la especie a un sistema no probado sería una locura. Al final, es probable que cualquier método práctico termine siendo una mezcla imperfecta y repugnante de todos los criterios. Algo de lotería entre grupos precalificados, algo de selección por habilidades críticas y un requisito estricto de diversidad genética. Será un compromiso que no gustará a nadie, pero que podría ser lo único viable. Lo más triste es que esta decisión, la más humana de todas, debe tomarse con una frialdad casi inhumana. El objetivo último no es ser justo con los individuos del presente, es dar a la especie una posibilidad de futuro. Eso no hace que el dilema duela menos. Los seleccionados no serán héroes, serán supervivientes cargados de culpa y de una responsabilidad abrumadora. Su vida a bordo comenzará marcada por esta elección fundacional. La sociedad que construyan estará definida, para bien o para mal, por el recuerdo de aquellos que quedaron atrás y por las razones por las que ellos están ahí. Será el primer y más importante capítulo de su historia, una historia que, con suerte, nunca tendrá que repetirse en su nuevo mundo. El proceso de selección, por tanto, no es un mero trámite técnico. Es el acto de creación de un pueblo. Es la respuesta práctica a la pregunta de qué es lo esencial de la humanidad que merece la pena salvar. Y no hay respuesta que no deje un regusto amargo, porque salvar a todos es, por definición, imposible. Esta imposibilidad es la losa que este proyecto lleva consigo desde el primer día, y que viajará entre las estrellas junto con los elegidos, como un fantasma más en los pasillos de la arca. La respuesta a esa pregunta se escribirá en las rutinas diarias, en las leyes no escritas, en los chistes, en los conflictos y en los sueños de miles de personas nacidas entre las estrellas, para quienes el concepto de tierra será solo una vieja y querida historia que se cuenta a la hora de dormir. Tras siglos de viaje, de gobiernos, de cultura nacida en los pasillos y de generaciones que solo conocen el mundo artificial, un día llega una alerta que cambia todo. El objetivo final, esa idea abstracta que ha mantenido la civilización unida durante tanto tiempo, se vuelve repentinamente concreto. Han llegado. El sistema estelar destino se despliega ante los sensores, y con él la verdadera y abrumadora segunda parte de la misión. Porque la nave no era el fin, solo el medio. Ahora toca lo más difícil: encontrar, bajar y colonizar un nuevo hogar. El primer paso, ya iniciado desde la Tierra pero perfeccionado durante el viaje, es la identificación del planeta candidato. No basta con que esté en la zona habitable, esa región donde el agua puede ser líquida. Se necesita un mundo con una masa adecuada, ni demasiado grande para que la gravedad no sea aplastante, ni demasiado pequeño para que no pierda su atmósfera. Una rotación estable que genere un ciclo día-noche aceptable, una estrella anfitriona tranquila, sin demasiadas fulguraciones mortales. Y, por supuesto, la presencia confirmada de agua y una atmósfera que, aunque no sea respirable, ofrezca cierta protección contra la radiación y los impactos menores. Los telescopios y espectrómetros de la nave analizan el planeta durante años, incluso décadas antes de la llegada. Se cartografía su superficie, se estudia su clima, se buscan signos de actividad geológica o, lo más intrigante y aterrador, signos de vida. La aproximación final es una operación de una precisión milimétrica. Después de siglos de inercia, la nave debe frenar. Dependiendo de la tecnología, esto podría implicar encender los motores principales en reverso durante años, o desplegar velas magnéticas para interactuar con el viento estelar de la nueva estrella. Es un momento de enorme tensión, porque un fallo en los sistemas de propulsión ahora significaría pasar de largo para siempre, condenados a vagar eternamente. Una vez capturados en una órbita estable alrededor del nuevo Sol, comienza la fase de reconocimiento. Se envían sondas robóticas a la superficie del planeta candidato
así como a lunas cercanas o a otros cuerpos del sistema que puedan ser útiles. Estas sondas deben verificar todo lo que los telescopios habían inferido. Analizan el suelo, prueban la atmósfera in situ, buscan toxinas ocultas, comprueban la presión y la temperatura reales en diferentes lugares. Envían imágenes en alta definición de los paisajes alienígenas. Por primera vez en siglos, los tripulantes de la nave ven, a través de pantallas, un horizonte que no es una pared metálica. Montañas, valles, nubes, quizás océanos. La emoción y el temor son indescriptibles. Luego, dependiendo de lo que encuentren, se enfrentan a 3 escenarios posibles. El primero, el más favorable, pero quizás menos probable, es un mundo casi listo para ser habitado, un análogo terrestre, con una atmósfera de nitrógeno y oxígeno, agua líquida abundante, temperaturas templadas y una química biocompatible. En este caso casi de ensueño, la tarea solo consistiría en aterrizar, establecer un campamento base y comenzar la colonización. Pero incluso este escenario ideal es peligrosísimo. La biosfera nativa, aunque parecida, estaría llena de microorganismos, polen, esporas y posibles patógenos contra los cuales el sistema inmunológico humano no tiene defensas. El proceso inverso también es cierto. Nuestras bacterias podrían diezmar formas de vida nativas. La cuarentena y una adaptación muy gradual serían esenciales. El segundo escenario, quizás el más esperado, es un mundo prometedor pero muerto. Un planeta con agua y una atmósfera de dióxido de carbono. Quizás nitrógeno, pero sin vida compleja o sin vida alguna. Aquí, el trabajo es de titanes, la terraformación. Esto no es algo que se haga en unos años. Es un proyecto que puede llevar siglos o milenios. Implica alterar deliberadamente todo un planeta. Los primeros colonos probablemente vivirían en hábitats presurizados, como estaciones avanzadas de la nave. Desde allí se iniciarían procesos a gran escala. Se podrían soltar microorganismos genéticamente diseñados, cianobacterias y algas, en los océanos y lagos para que, mediante fotosíntesis, conviertan el dióxido de carbono en oxígeno. Se podrían colocar espejos orbitales gigantes para calentar zonas polares o fundir hielos. Se podrían liberar gases de efecto invernadero específicos para calentar el planeta si es demasiado frío, o bloquear la luz solar si es demasiado caliente. Es una ingeniería planetaria donde la nave actuaría como semillero y centro de mando. Generaciones de humanos nacerían y morirían en este proceso, viendo quizás cambios muy lentos en el color del cielo o en la composición del aire. El tercer escenario es el más éticamente complejo. Un mundo con vida nativa, aunque sea simple, microbiológica, o quizás en una escala un poco más avanzada, como líquenes o formas vegetales primitivas. ¿Qué derecho tenemos a colonizar y transformar un mundo que ya tiene su propia biosfera, por incipiente que sea? ¿Estamos obligados a buscar otro lugar, otro planeta en el sistema o una luna para no contaminar este experimento natural? ¿O la supervivencia de nuestra especie prima sobre todo? Este debate dividiría a la colonia. Unos argumentarían que somos refugiados interestelares, no conquistadores, y que debemos minimizar nuestro impacto. Otros dirían que toda la misión, todo el sacrificio, tiene como objetivo este momento, y que no podemos rechazar un hogar viable por escrúpulos. Podría surgir un compromiso, establecerse en una luna estéril del planeta, o en un continente especialmente árido, manteniendo una estricta cuarentena biológica de las zonas vivas del mundo nativo, estudiándolas sin interferir. Pero a largo plazo, la presión demográfica haría muy difícil mantener ese aislamiento. La fase de descenso y asentamiento es la más peligrosa desde el punto de vista técnico y humano. Las naves de aterrizaje, después de siglos sin usarse, deben funcionar a la perfección. Los primeros pioneros bajarían a un mundo físicamente hostil. Aunque la gravedad sea similar a la terrestre, sus cuerpos, adaptados durante generaciones a la gravedad artificial de la nave, que quizás no era exactamente un G, sufrirían. Los huesos y músculos tendrían que readaptarse. La radiación solar directa, incluso con atmósfera, sería más fuerte de lo que estaban acostumbrados detrás de los escudos de la nave. La psicología también daría un vuelco. El llamado síndrome de la cúpula abierta o agorafobia inversa podría afectar a muchos. Después de vivir toda una vida en espacios cerrados y controlados, la inmensidad del cielo, el viento real, la climatología impredecible
La verdadera lejanía del horizonte podrían causar pánico y ansiedad paralizantes. La adaptación requeriría tiempo y apoyo. El asentamiento inicial se construiría con materiales de la nave y, lo más rápido posible, con recursos locales. La minería, la fabricación de cemento, la construcción de invernaderos más grandes que los de la nave serían las primeras industrias. La agricultura daría el salto definitivo de los sistemas hidropónicos a la verdadera tierra, un suelo alienígena que habría que fertilizar y preparar. La sociedad misma experimentaría una revolución. La rígida estructura de la nave, necesaria para la supervivencia en el vacío, podría volverse innecesariamente opresiva en un mundo donde hay espacio, donde se puede caminar kilómetros sin molestar a nadie, donde hay recursos que, aunque no infinitos, son mucho más abundantes. Podría haber una lucha generacional entre los viejos, criados en la disciplina férrea de la nave, y los jóvenes que quieren explorar y probar nuevas formas de organización social más libres. El contacto con la Tierra, si es que aún existe y se puede restablecer, sería un shock cultural para ambos lados. Finalmente, con el tiempo, si la colonia prospera, llegaría el día más simbólico de todos, la decisión de qué hacer con la nave madre. Podría ser desmantelada para usar sus materiales en la expansión de la colonia. Podría quedar en órbita como un monumento histórico, un museo y un santuario. O quizás ser reparada y reabastecida para lanzarse de nuevo, convertida en una semilla para esparcir la vida a otros mundos, iniciando una verdadera diáspora humana en la galaxia. El destino final, por tanto, no es un punto de llegada, sino un nuevo punto de partida. Es el momento en que la especie deja de ser una viajera para volver a ser una planetaria, pero con la lección Indel. Todo ese viaje épico, esa ingeniería de mundos y esa lucha por la supervivencia tienen, en el mundo real, un filtro igual o más difícil que los desafíos técnicos: el precio. Porque antes de siquiera poder soñar con llegar a un nuevo planeta, hay que pagar la factura de construir este arca interestelar aquí, en la Tierra. Y estamos hablando de una factura que no tiene precedentes en la historia de la humanidad. No es como construir una pirámide o un canal interoceánico. Es un proyecto que, en términos económicos, equivaldría a movilizar la producción económica global completa durante décadas. Imagina por un momento el Producto Interno Bruto de todas las naciones del mundo sumado durante 10, 20 o 30 años. Pues una parte enorme de esa riqueza colectiva tendría que desviarse hacia este único objetivo. ¿Qué significa eso en la práctica? Significa que para construir la nave habría que dejar de construir muchas otras cosas: hospitales, escuelas, carreteras, viviendas, infraestructura verde en la Tierra, proyectos de desarrollo, investigación médica contra el cáncer. Todo pasaría a un segundo plano. Los recursos materiales son finitos: el acero, el titanio, el cobre, el silicio de alta pureza, los elementos raros para la electrónica. Una construcción de esta escala absorbería porcentajes gigantescos de la producción minera mundial, disparando los precios de todo lo demás y paralizando industrias enteras que dependen de esos mismos materiales. La mano de obra también sería un cuello de botella. Se necesitarían los mejores ingenieros, científicos, técnicos especializados, y no por unos años, sino por varias generaciones laborales. Esto crearía una fuga cerebral masiva desde otros sectores críticos. ¿Quién investigaría nuevas fuentes de energía limpias para la Tierra si los mejores cerebros están diseñando reactores de fusión para la nave? ¿Quién trabajaría en mejorar la agricultura terrestre si los expertos en sistemas cerrados están todos en la órbita terrestre baja, montando invernaderos espaciales? La economía del proyecto sería, por fuerza, una economía de guerra, pero sin un enemigo claro al que combatir, y con un horizonte temporal tan lejano que la motivación popular sería muy frágil. El financiamiento es la gran incógnita. ¿Quién paga? Las opciones son tan controvertidas como el proyecto mismo. La primera es una coalición global, algo así como un esfuerzo tipo Estación Espacial Internacional, pero multiplicado por 1.000.000. Todos los países contribuyen con un porcentaje de su riqueza nacional. Esto, en teoría, reparte la carga y evita que una sola nación controle el arca de la humanidad. Pero en la práctica es casi imposible. Los países en desarrollo se rebelarían, argumentando con toda razón que es inmoral que sus poblaciones, que luchan contra la pobreza,
el hambre y la falta de servicios básicos paguen por un seguro para la humanidad que solo disfrutarán unos pocos elegidos de un futuro lejano. Las naciones ricas tendrían sus propios debates internos sobre prioridades. La política entorpecería todo. Cada cambio de gobierno, cada crisis económica, pondría en riesgo las partidas presupuestarias. La segunda opción es que una megacorporación o un consorcio de las mayores empresas tecnológicas y mineras del mundo lidere el proyecto. Podría verse como la inversión definitiva, un legado que trasciende el lucro. Pero inmediatamente surgen preguntas aterradoras. Si una corporación paga, ¿la nave y su destino son propiedad corporativa? ¿Los pasajeros serían empleados o ciudadanos? ¿El nuevo planeta sería una colonia comercial? El conflicto de intereses sería enorme y la desconfianza pública total. La tercera opción, quizás la más realista en un escenario distópico, es que una sola nación hegemónica, con una ventaja tecnológica y militar abrumadora, decida hacerlo sola. Sería el mayor proyecto nacional de todos los tiempos, una demostración de poder que relegaría a todos los demás países a la categoría de espectadores. Pero esto desataría una inestabilidad geopolítica monstruosa. ¿Cómo reaccionarían los demás ante el país que se autoproclama salvador y dueño del futuro de la especie? Podría llevar a guerras por los recursos o a intentos de sabotaje, bajo la lógica de si nosotros no vamos, nadie va. Luego está el tema de la construcción en sí. Lanzar todos los materiales desde la superficie de la Tierra sería prohibitivamente caro, incluso con cohetes reutilizables. Por eso, la única manera de hacerlo económicamente viable, y eso es decir mucho, sería establecer una industria de construcción en el espacio. Esto implica minar asteroides cercanos para obtener metales, agua y otros volátiles. Implica fábricas orbitales automatizadas operadas por robots que ensamblen los módulos de la nave. Se crearía toda una nueva economía espacial alrededor del proyecto, pero que solo serviría para el proyecto mismo. Es un círculo que se retroalimenta. Necesitas una infraestructura espacial gigante para construir la nave. Y para construir esa infraestructura necesitas invertir cantidades aún mayores al principio. El concepto de rentabilidad o retorno de la inversión se desvanece. Esto no es una inversión para ganar dinero, es un gasto de supervivencia, como cavar un refugio antiaéreo. Pero ahí está el meollo del debate ético y económico más profundo, la justicia intergeneracional. Es ético que nuestra generación, y las 2 o 3 que nos sigan, vivan en una austeridad forzada, con servicios públicos mermados y una calidad de vida estancada o reducida, para financiar una póliza de seguro que solo será cobrada por personas que nacerán dentro de 500 o 1000 años? Los críticos dirán que no, que es un robo al presente, que nuestra obligación moral es con la gente que está viva ahora, con solucionar los problemas de desigualdad, cambio climático y conflicto que tenemos delante de nuestras narices. Que usar esos recursos para salvar la humanidad mientras permitimos que millones mueran de hambre o enfermedades curables hoy es una hipocresía monumental. Los defensores, en cambio, argumentarán que es la responsabilidad última, que si no hacemos este esfuerzo, toda la civilización, con todos sus logros y su futuro potencial, podría desaparecer para siempre, que es un acto de amor por la humanidad como concepto continuo, no solo por los humanos concretos de este siglo. La economía, al final, es la ciencia de gestionar recursos escasos, y este proyecto pondría en evidencia la mayor escasez de todas, la del tiempo y la voluntad colectiva. Requeriría un pacto social global que trasciende ideologías, ciclos económicos y fronteras, sostenido con una fe inquebrantable durante más de un siglo, algo que nunca ha ocurrido. La inflación, las recesiones, las guerras, los cambios en las prioridades sociales, todo eso sería como un viento constante en contra de la construcción. Se necesitaría un mecanismo de financiación blindado, algo así como un fondo fiduciario global alimentado por impuestos específicos a las transacciones financieras, a la extracción de recursos no renovables o a la riqueza extrema, cuyos activos estuvieran legalmente atados al proyecto y no pudieran ser desviados por ningún gobierno. Incluso así, el coste de oportunidad sería sangrante. Cada módulo de la nave representaría un barrio de viviendas sociales no construido, un parque de energías renovables no desplegado, un sistema de saneamiento de agua no instalado en un país pobre.
La nave se construiría literalmente sobre una montaña de necesidades terrestres postergadas. Esta es la carga que los primeros planificadores tendrían que aceptar. No es solo un desafío de ingeniería, es un juicio sobre qué valoramos más: el bienestar tangible del presente o la posibilidad abstracta de un futuro. En un mundo ideal, la humanidad avanzaría en ambos frentes, pero con recursos limitados, la elección es desgarradora. La viabilidad económica del arca interestelar, por tanto, no depende solo de inventar un motor más eficiente o un mejor reciclador de agua. Depende de que logremos, como especie, un nivel de madurez, cooperación y sacrificio colectivo que ni siquiera hemos rozado en nuestros mejores momentos. Es el precio no solo en dinero, sino en cambio de mentalidad. Y puede que ese sea el costo más alto de todos, el que finalmente determine si este sueño sale de las páginas de la ciencia ficción o se queda atrapado para siempre en ellas, como un recordatorio de lo lejos que estuvimos de poder salvarnos a nosotros mismos. La factura está sobre la mesa, y es tan astronómica que pone en duda todo el concepto. Pagarla exige responder primero a la pregunta más incómoda: ¿realmente creemos, en el fondo, que nuestro futuro colectivo merece este sacrificio sin garantías? La respuesta no está en los cálculos de los ingenieros, sino en el corazón de miles de millones de personas que nunca verán la nave ni el nuevo mundo, pero cuya vida sería diferente, quizás más dura, para hacerla posible. Incluso si resolviéramos el problema del financiamiento y lográramos reunir la voluntad política y los recursos, nos enfrentamos a un reloj implacable y a una paradoja cruel. La nave debe estar terminada y lista para partir antes de que ocurra la catástrofe que pretende evitar. Pero aquí está el problema: no sabemos cuándo ocurrirá esa catástrofe. Esta carrera contra el tiempo es quizás el desafío más desconcertante de todos, porque combina la incertidumbre científica con la lentitud inherente a los proyectos faraónicos. Pensemos en los plazos de construcción. Aunque pusiéramos toda la capacidad industrial de la humanidad a trabajar en ello desde hoy, construir una nave de estas características no es como construir un portaaviones o una red de trenes de alta velocidad. Estamos hablando de desarrollar tecnologías que aún no dominamos, como la fusión nuclear controlada para propulsión o los ecosistemas cerrados a escala masiva, y luego construir la estructura en sí, probablemente en órbita. Solo la fase de investigación, desarrollo y prueba de prototipos podría llevar fácilmente 50 o 60 años. Luego, la construcción de los módulos, su ensamblaje en el espacio, las pruebas de integración de sistemas, sumarían otros 30 o 40 años como mínimo, es decir, un horizonte de entre 80 y 100 años desde el momento en que se da el visto bueno definitivo hasta que la nave está lista para recibir a su tripulación y despegar. Un siglo entero. Ahora, contrastemos eso con la naturaleza de las amenazas existenciales. Tomemos el ejemplo de un asteroide de gran tamaño. Podríamos detectarlo con décadas de antelación, sí. Los programas de rastreo actuales monitorean los objetos cercanos, pero no están ni cerca de ser completos. Un asteroide oscuro que no refleje mucha luz podría acercarse sigilosamente. Incluso con aviso, si lo detectamos con solo 20 o 30 años de antelación, sería demasiado tarde. No podríamos construir el arca en tan poco tiempo. Para cuando supiéramos con certeza que viene hacia nosotros, solo nos quedarían opciones de desviación o mitigación en la propia Tierra, no de construir una nave de escape. Otro ejemplo, una supererupción volcánica. La geología puede darnos señales de que un supervolcán como Yellowstone se está agitando, aumentando la actividad sísmica y la deformación del suelo. Pero precisar el momento exacto de la erupción es hoy por hoy imposible. Las señales de advertencia podrían durar décadas o incluso siglos, o quizás solo unos años. Si empezamos a construir la nave cuando veamos las primeras señales serias, podríamos tener suerte y tener un margen de 100 años, o podríamos tener la mala suerte de que estalle en 15. Con las amenazas creadas por el hombre, como una guerra nuclear total, el preaviso podría ser de solo días o minutos. Obviamente, para ese tipo de eventos la nave es inútil como respuesta inmediata. Su valor está en sobrevivir a las consecuencias a largo plazo, como un invierno nuclear que durase años. Pero incluso en ese caso, la nave debería estar ya construida, abastecida y en una órbita segura, lista para partir antes de que estallen las bombas. Esto nos coloca en una posición imposible.
Para que el proyecto tenga sentido, la decisión de construirlo debe tomarse en un periodo de relativa calma, basándose en probabilidades estadísticas y en el principio precautorio, no en una certeza inminente. Tenemos que empezar a construir aunque no veamos el peligro directamente en el horizonte, confiando en que nuestra evaluación de los riesgos a largo plazo es correcta, y eso es algo terriblemente difícil de vender a la sociedad y a los políticos. Imagina a un líder proponiendo un proyecto que consumirá una parte enorme del PIB mundial durante un siglo, para protegernos de algo que quizás no ocurra en 10.000 años. Sus opositores lo tacharían de alarmista y de malgastador. La nave siempre parecerá un gasto excesivo, hasta el día en que sea evidentemente insuficiente porque es demasiado tarde para terminarla. Esta incertidumbre temporal la convierte en un blanco político perfecto. Con cada cambio de gobierno, con cada crisis económica o conflicto regional, habrá presiones para recortar su financiación, para posponer etapas, para desviar los recursos hacia problemas más urgentes y tangibles. La constancia necesaria para mantener el esfuerzo durante 10 décadas es algo que la humanidad nunca ha demostrado a esta escala. Requeriría un consenso casi religioso, un compromiso que se transmitiera de generación en generación de líderes mundiales, algo que la historia sugiere que es muy improbable. Además, está el factor de la degradación tecnológica. Si la construcción tarda 100 años, la tecnología de los primeros módulos que se ensamblen estará obsoleta cuando se lancen los últimos. ¿Se desmonta y se rehace? ¿Se convive con sistemas incompatibles? El diseño tendría que ser increíblemente modular y previsor, pero incluso así será un desafío constante. Y luego está el reloj biológico de la tripulación. Los seleccionados no pueden ser congelados y esperar a que la nave esté lista. Si la construcción se retrasa, la tripulación inicial envejece, y con ella, sus habilidades y su ventana reproductiva. Podría requerirse un ciclo continuo de entrenamiento de reemplazos, lo que añade complejidad y coste. El cronograma, por tanto, no puede ser visto como una guía flexible. Debe ser una ley, un ritmo imparable que sobreviva a recesiones, guerras menores y cambios ideológicos. La única manera de lograrlo sería crear una autoridad independiente, transnacional y apolítica, con un mandato blindado y su propia fuente de financiación, algo así como un fideicomiso interestelar que esté por encima de los gobiernos. Pero crear tal entidad con tanto poder también tiene riesgos enormes. La paradoja final es que el mayor riesgo para el proyecto de salvación no es un asteroide, sino la naturaleza humana misma, nuestra miopía, nuestra tendencia a priorizar el corto plazo, nuestra incapacidad para mantener la atención y los recursos en un solo objetivo durante el tiempo que dura una vida humana, y mucho menos durante 10 vidas. El reloj en cuenta regresiva no es solo una medida de tiempo, es una medida de nuestra madurez como civilización. ¿Podemos actuar con la suficiente anticipación y unidad para protegernos de un peligro que no hemos visto nunca, pero que la ciencia nos dice que es inevitable a largo plazo? Cada año de retraso en la toma de decisión es un año que se come del margen de seguridad. Y ese margen, ese colchón entre el tiempo de construcción y el tiempo de riesgo, es el recurso más valioso y no renovable de todos. No podemos fabricar más tiempo, o lo usamos sabiamente, o nos quedamos sin él. Y en ese momento, toda la discusión sobre costes, propulsión y selección de tripulantes se vuelve irrelevante. La nave, medio construida, flotaría como un monumento a nuestra falta de previsión, orbitando un planeta que se dirige hacia su propio final, mientras nosotros, abajo, nos preguntamos por qué no empezamos antes cuando aún había tiempo. Esta presión temporal también afecta al diseño. Podría forzar a los ingenieros a optar por tecnologías más conservadoras y probadas, en lugar de otras más eficientes pero que requieran más años de investigación, sacrificando capacidad a cambio de garantizar que algo esté listo antes. Es un juego de equilibrios constante entre lo ideal y lo posible, entre el vehículo perfecto y el vehículo que puedes terminar de construir mañana. En resumen, el tiempo no es solo un factor más en la ecuación, es el factor que determina si la ecuación tiene solución. Sin un manejo del tiempo tan brillante como el manejo de la tecnología, el proyecto está condenado desde el principio. Nos obliga a tomar la decisión más difícil, actuar ahora, con un sacrificio inmenso, por una recompensa que probablemente nunca veremos, y que quizás ni siquiera sea necesaria durante milenios.
Es la prueba definitiva de si somos capaces de pensar como una civilización y no solo como una colección de individuos y naciones preocupados por el presente. El tic-tac del reloj cósmico es el sonido de fondo de toda esta empresa, y no se detiene para que nosotros nos pongamos de acuerdo. La nave se aleja, llevándose físicamente solo una fracción ínfima de la humanidad. Pero su carga más pesada no será la de los cuerpos, sino la del legado completo de un mundo. Porque si la Tierra desaparece, la nave se convierte en mucho más que un transporte. Es el arca de la memoria, la caja negra de toda una civilización y una biosfera. ¿Qué se lleva cuando no puedes llevarlo todo? Esta pregunta da forma a uno de los aspectos más conmovedores y complejos del viaje: la creación de la biblioteca definitiva, el archivo total de lo que fuimos. No se trata solo de almacenar datos, es una selección desgarradora que define qué es lo esencial de la experiencia humana. Imaginemos un disco de estado sólido, o una serie de discos fabricados con materiales diseñados para durar milenios, resistentes a la radiación, al frío extremo y al paso del tiempo. Dentro cabría todo el conocimiento acumulado, pero todo es imposible, incluso con la compresión de datos más avanzada. Habrá que elegir. Lo más obvio es la ciencia, las leyes de la física, la química, las matemáticas, la ingeniería, los planos de todas las tecnologías clave, desde la rueda hasta el reactor de fusión, los manuales de medicina, cirugía, farmacología, los códigos genéticos completos de la humanidad y de millones de especies, desde bacterias hasta ballenas y secuoyas, almacenados en forma digital y quizás también en muestras de ADN real. Esto es la base para quizás, en un futuro lejano, recrear ecosistemas. Luego viene el conocimiento práctico: cómo cultivar, cómo fundir metlés, cómo tejer, cómo cocinar, cómo construir una casa, cómo hacer vidrio, cómo tratar el agua. Manuales de supervivencia a nivel civilizatorio. Pero después la cosa se complica. ¿Qué parte de la cultura llevas? ¿Todas las lenguas humanas? Esos son miles, cada una con su literatura, su poesía, su forma de ver el mundo. Quizás se prioricen unas cuantas lenguas vehiculares históricas y se archive el resto como patrimonio lingüístico para estudio. La música. ¿Guardas todas las sinfonías, todas las canciones populares, todos los ritmos? El arte. ¿Digitalizas todos los cuadros, todas las esculturas, todas las fotografías? La literatura. ¿Qué novelas, qué poemas, qué obras de teatro son imprescindibles? Aquí la selección se vuelve un campo de batalla cultural. ¿Quién decide si una obra maestra de una cultura minoritaria entra y una superproducción cinematográfica popular de otra no? Se incluyen las religiones, sus textos sagrados, sus ritos, y la filosofía, y la historia. Contar la historia de la humanidad no es objetivo. Depende de quién la cuente. ¿Se incluirán solo las narrativas de los vencedores, o se intentará dar una visión multiperspectiva con todas sus contradicciones y horrores? Incluso los eventos traumáticos, las guerras, los genocidios, deben estar ahí como advertencia y lección. La biblioteca no puede ser solo un monumento a lo bonito, debe ser un reflejo honesto de lo que fuimos, en toda nuestra grandeza y nuestra miseria. Luego está el aspecto personal. Es probable que a cada pasajero se le permita llevar un espacio de memoria digital limitado, fotos de sus seres queridos, cartas, diarios, tal vez unas pocas canciones o un libro favorito. Estos archivos personales, multiplicados por miles, se convertirían en el testimonio más íntimo de la humanidad del siglo XXI o XXII, un mosaico de vidas individuales que completaría el cuadro frío de los grandes datos. El proceso de recopilación y digitalización sería un proyecto global en sí mismo, quizás el más grande esfuerzo de catalogación de la historia, realizado mientras el planeta aún funciona. Pero el legado no es solo digital. A bordo irán también algunas réplicas físicas o artefactos reales simbólicos. Quizás una semilla de un árbol milenario, encapsulada, una roca de la Luna o de Marte, un trozo de la primera computadora, objetos pequeños pero cargados de significado. La nave misma, en su diseño y materiales, será un artefacto del legado tecnológico de su tiempo. Paralelamente a esta tarea de archivista está el duelo. Los tripulantes, especialmente la primera generación, no serán solo colonos, serán dolientes profesionales.
Llevarán consigo el peso de ser los últimos testigos de un mundo entero. Celebrarán sus fiestas con nostalgia. Mirarán las estrellas sabiendo que una de ellas, que se va apagando en la distancia, es su sol. La Tierra se convertirá en un mito fundacional casi de inmediato. Para sus hijos será un lugar del que se habla en las historias, pero inalcanzable, como el Edén. Para los nietos será un concepto, un punto en un mapa estelar. La nave debe tener rituales, espacios conmemorativos, fechas en el calendario para recordar el hogar perdido. Este luto colectivo es parte del legado emocional que también se transporta. La biblioteca, entonces, no es para ellos. Ellos aún recuerdan. Es para las generaciones futuras que nacerán en la nave y, sobre todo, para la civilización que pueda renacer en el nuevo planeta. Es una cápsula del tiempo interestelar. Su propósito es evitar que el conocimiento tenga que redescubrirse desde cero, que los errores se repitan, que la cultura se reduzca a los cuentos orales que sobrevivan en la memoria de la tripulación. Pero también tiene un riesgo. Podría ser una losa. ¿Debe la nueva sociedad sentirse obligada a recrear exactamente la Tierra? ¿O debe ser libre de inventar algo nuevo, incluso olvidando partes del pasado? El acceso a la biblioteca probablemente estaría controlado y graduado. No le darías a un adolescente acceso sin filtro a todo el catálogo de la historia de la guerra, por ejemplo. Se crearían programas educativos que dosificaran la información, contextualizándola. La nave y luego la colonia tendrían historiadores y filósofos encargados de interpretar ese legado, de decidir qué enseñar y cuándo. El legado terrestre es, por tanto, una paradoja. Es un regalo de un valor incalculable y una carga monumental. Es la herencia que justifica el viaje, salvar la civilización, pero que también puede anclar a los viajeros a un pasado melancólico, dificultando que miren hacia adelante y se adapten verdaderamente a su nuevo destino. La nave se convierte en un sarcófago y en un útero al mismo tiempo. Lleva la semilla de lo viejo para dar a luz algo nuevo, y en los momentos de mayor desesperación o conflicto a bordo, es probable que la gente recurra a la biblioteca, no para buscar soluciones técnicas, sino para ver la imagen de un bosque, para escuchar el sonido del mar, para leer un poema sobre la lluvia. Será su conexión emocional con la belleza que una vez existió, y que quizás, solo quizás, puedan recrear en otro lugar. Ese anhelo será el motor psicológico que complemente al motor físico. La responsabilidad de ser los guardianes de este legado influirá en cada aspecto de la sociedad de la nave, desde las leyes que protejan la integridad de los archivos hasta la ética que se enseña a los niños. Se les inculcará que son, ante todo, preservadores, que su existencia tiene un propósito cósmico, evitar que la chispa de la conciencia y la escultura se apague en el universo. Eso puede dar un sentido de misión abrumador, pero también noble. Finalmente, el legado más intangible y quizás más importante es el biológico. Los propios tripulantes, su diversidad genética, su potencial, ellos no son solo archivistas, son el contenido vivo del archivo. Sus cuerpos, sus mentes, su capacidad de amar, de crear, de soñar, son la esencia misma de lo que se intenta salvar. Todo lo demás, los datos, los planos, la música, son solo la sombra, el registro de lo que esa esencia ha producido. Al final, cuando las puertas de la nave se abran en un nuevo mundo, el legado terrestre dejará de ser un archivo estático. Se mezclará con la realidad del nuevo planeta, mutará, se adaptará. Las canciones antiguas se cantarán con nuevos acentos, los cultivos terrestres crecerán en suelo alienígena y los hijos de la Tierra se convertirán en los padres de algo distinto. Pero en algún lugar, en un santuario digital, permanecerá el registro de dónde empezó todo, no como una instrucción a seguir al pie de la letra, sino como un recordatorio de humildad, de fragilidad y de la increíble creatividad de la especie que una vez, en un pequeño planeta azul, miró a las estrellas y decidió que su historia no terminaría allí. Debe haber un sistema de respaldo analógico o una arquitectura distribuida donde otros sistemas menores puedan tomar el control. La psicología de vivir bajo esta espada de Damocles técnica es otro desafío. La tripulación debe confiar ciegamente en la tecnología que los rodea, pero sin volverse complaciente. Deben mantener una cultura de vigilancia y disciplina técnica, donde reportar un sonido extraño o un olor raro sea una prioridad, no una molestia.
La educación de los niños incluiría desde muy pequeños principios de ingeniería de sistemas y conciencia de la fragilidad de su mundo. En resumen, la nave es una burbuja de orden y complejidad nadando en un océano de caos y fuerzas destructivas. Mantener esa burbuja intacta no es un acto de construcción, sino de perpetuo equilibrio. Cada día que pasa es un triunfo de la ingeniería y de la voluntad humana. Los desafíos técnicos no son obstáculos que se superan al inicio del viaje. Son compañeros de viaje constantes, fantasmas que habitan en los circuitos y en los conductos, recordándoles a todos que su existencia es un milagro frágil, cuidadosamente coreografiado, y que un solo error, en el momento equivocado, podría borrar del universo no solo sus vidas, sino todo el legado que con tanto esfuerzo cargaron desde un mundo ya perdido. Esta presión constante define la vida a bordo tanto como la sociedad o la cultura. Es el contexto invisible de cada risa, cada conflicto, cada sueño. Es el precio de apostar por las estrellas cuando tu biología y tu tecnología están hechas para un mundo mucho más amable. La nave, por tanto, no es un santuario, es un campo de batalla. Un campo de batalla silencioso donde la ingeniería libra una guerra eterna contra las leyes inmisericordias de la física y donde la única victoria posible es llegar al otro lado con la burbuja y su contenido aún intactos. Pero superar los desafíos técnicos del entorno es solo una parte de la batalla. La otra, igual de compleja y delicada, se libra dentro de los propios cuerpos de la tripulación. Mantener a una población humana sana, genéticamente viable y psicológicamente estable a lo largo de docenas de generaciones es un experimento biológico sin precedentes. No se trata solo de evitar enfermedades, se trata de gestionar la vida, la reproducción y la propia evolución en una lata cerrada. Imaginemos la salud pública en un lugar donde no hay nuevos médicos que lleguen de fuera, donde las reservas de medicamentos tienen fecha de caducidad y donde un virus patógeno podría arrasar con todos en semanas. La medicina a bordo debe ser radicalmente distinta. En primer lugar, la prevención sería una obsesión. Un simple resfriado en un espacio cerrado se propagaría en cuestión de días. Por eso, los controles de higiene serían extremos, casi rituales. El aire pasaría por filtros ultravioleta y HEPA constantemente. Cualquier signo de enfermedad infecciosa activaría protocolos de cuarentena instantáneos. Pero los gérmenes evolucionan y nuevos patógenos podrían surgir de los propios sistemas biológicos de la nave o mutar de los que llevan los humanos. Por tanto, la farmacología no puede depender de una reserva finita de píldoras. La solución estaría en la biología sintética y la medicina regenerativa. Se cultivarían bacterias y levaduras modificadas genéticamente en bioreactores para que produzcan antibióticos, antivirales y otros fármacos esenciales bajo demanda. Las farmacias serían, en esencia, granjas de microorganismos. Para cirugías o traumatismos se usaría la impresión de tejidos y órganos a partir de las células del propio paciente. Un banco de células madre pluripotentes, obtenidas de la población fundadora, serviría como material de reparación universal. La cirugía robótica guiada por inteligencia artificial sería la norma, ya que un cirujano humano podría no estar disponible o podría cometer un error bajo presión. Pero la salud física es solo el comienzo. El verdadero desafío a largo plazo es la genética de la población. Con un número limitado de fundadores, el peligro de endogamia es real y aterrador. La diversidad genética inicial es un tesoro que hay que gestionar con cuidado durante siglos. Para ello, no se puede dejar la reproducción completamente al azar o al libre albedrío de las parejas. Es probable que exista un programa de gestión genética supervisado por un comité de genetistas y éticos, apoyado por una inteligencia artificial que simule los resultados de miles de posibles emparejamientos. Cada individuo tendría su genoma completamente secuenciado. Cuando una persona llegara a la edad reproductiva, el sistema le presentaría una lista de compañeros potenciales con los que, en combinación, maximizaría la diversidad genética para la siguiente generación, minimizando el riesgo de enfermedades hereditarias recesivas. Esto no significa que se asignen parejas a la fuerza. Podría ser un sistema de recomendación fuerte, donde las uniones que siguen la recomendación reciben incentivos, o donde las que se desvían mucho de ella requieren una aprobación especial y asesoramiento sobre riesgos. Suena frío, pero la alternativa, un colapso genético por acumulación de mutaciones dañinas,
es la extinción. Esto plantea un conflicto profundo entre la libertad individual y la supervivencia colectiva. ¿Puede el estado de la nave decirte con quién debes tener hijos? La sociedad tendría que encontrar un equilibrio, quizás a través de una educación muy profunda sobre la importancia genética, haciendo que la elección correcta sea también una elección socialmente valorada. Además, no todos podrían tener hijos. La tasa de natalidad debería estar estrictamente controlada para mantener una población estable, ligeramente por debajo de la capacidad de carga de la nave. Esto podría hacerse mediante permisos de paternidad, donde las parejas solicitan el derecho a concebir y se les otorga según un calendario que evita picos demográficos. De nuevo, es una restricción enorme a la autonomía personal. Para aliviar estas presiones y preservar opciones, la nave almacenaría un banco masivo de óvulos y espermatozoides de los fundadores y de generaciones posteriores. Así, incluso si la composición genética de la población viva se estrechara, se podría reintroducir diversidad rescatando material genético de siglos anteriores. La fertilización in vitro y la gestación en úteros artificiales podrían ser tecnologías comunes, no solo para ayudar a la reproducción, sino para garantizar el cumplimiento del plan genético sin forzar relaciones personales. Con el tiempo, cientos de años de vida en un ambiente controlado, con una gravedad artificial constante, una dieta perfectamente equilibrada pero quizás menos variada, una exposición residual a la radiación y una presión evolutiva única podrían empezar a cambiar a los humanos a nivel biológico. La evolución no se detiene, pero en la nave podría ser dirigida. La evolución controlada sería un concepto que pasaría de la ciencia ficción a la práctica médica rutinaria. La edición genética suave, mediante técnicas como CRISPR, podría usarse no para crear superhumanos, sino para erradicar sistemáticamente las enfermedades hereditarias a medida que se vayan identificando. Incluso se podrían introducir ajustes genéticos beneficiosos para la vida a bordo, una mayor eficiencia en la absorción de nutrientes, una mayor resistencia a la radiación a nivel celular o una adaptación psicológica para tolerar mejor el confinamiento y la monotonía. Este sería un paso enormemente polémico. ¿Quiénes deciden qué ajustes son beneficiosos? ¿Se altera el genoma humano fundamental? Una vez que empieces, es difícil trazar la línea, y estos cambios, acumulados durante el viaje, podrían hacer que la población de llegada fuera genéticamente distinta a la humanidad terrestre original. Si a esto le sumamos la adaptación al nuevo planeta, una gravedad diferente, una bioquímica atmosférica distinta, nuevos patógenos, el proceso de especiación, de convertirse en una nueva especie humana, podría acelerarse dramáticamente. Los humanos interestelares podrían ser, en unos milenios, tan distintos de nosotros como nosotros lo somos del Homo erectus. La biología a bordo, por tanto, no es una cuestión de mantener un statu quo, es un proceso dinámico y gestionado activamente. La nave se convierte en un útero de escala civilizatoria, donde la humanidad no solo se preserva, sino que se transforma de manera deliberada y consciente. Esta responsabilidad añade una capa más de estrés a la sociedad. Cada embarazo, cada nacimiento, no es solo un evento familiar, es un evento de importancia estratégica para la misión. Los niños serían educados no solo en sus derechos, sino en sus deberes biológicos hacia el futuro. La conexión emocional con la Tierra se iría diluyendo no solo en la memoria, sino en el propio cuerpo. Los nacidos en la nave, y más aún sus descendientes, serán literalmente hijos de las estrellas, productos de un ambiente que ningún humano terrestre ha experimentado. Su biología será el registro vivo del viaje, y cuando por fin pisen un nuevo mundo, llevarán consigo no solo las esperanzas de la vieja Tierra, sino un cuerpo y un código genético moldeados por el vacío, listos para dar el siguiente paso en la gran aventura de la vida. Esto cierra el círculo de la misión. No se trata solo de salvar lo que éramos, sino de permitir que lo que somos se convierta en algo capaz de habitar el cosmos. La biología, entonces, deja de ser un conjunto de limitaciones para convertirse en la herramienta más flexible y poderosa de todas. La respuesta toca el corazón mismo de la misión. El objetivo no es solo preservar la biología humana, sino la experiencia humana, la cultura, la conciencia, el espíritu. La IA, por definición, carece de eso. Es un medio, no un fin. La nave es un proyecto humano,
para salvar lo humano. La inteligencia artificial es la herramienta perfecta que hace posible lo imposible, pero no es el pasajero. Es el capitán silencioso, el ingeniero incansable, el médico que nunca duerme. Su presencia constante sería el mayor recordatorio de que la supervivencia en el cosmos no se logrará con músculos ni con instinto, sino con inteligencia, tanto la biológica como la artificial, trabajando juntas. Esta colaboración forjada en el vacío interestelar podría ser, al final, el legado más valioso que llevemos a las estrellas. Un modelo de cómo la vida consciente puede unirse a sus propias creaciones para trascender sus límites y perdurar en el tiempo. La inteligencia artificial puede gestionar el oxígeno y el agua, pero no puede dictar sentencias sobre un asesinato, ni resolver una disputa entre vecinos, ni decidir si una pareja puede tener un tercer hijo. Por eso, junto con los sistemas de soporte vital, la nave necesita algo igual de complejo y frágil, un sistema de gobierno y justicia que funcione en el vacío, donde no hay apelación a una corte superior terrestre ni posibilidad de exilio, y donde cada conflicto amenaza la estabilidad de todo el ecosistema. Este es el nacimiento del derecho interestelar, un código legal creado desde cero para una sociedad encerrada y en movimiento perpetuo. Lo primero que hay que resolver es la soberanía. ¿Qué es la nave? ¿Una extensión de la nación o coalición que la construyó? ¿Una entidad soberana e independiente desde el momento del despegue? Lo más probable es que se declare a sí misma como una entidad soberana, la nave-estado, con su propia constitución. Esto evita tener que obedecer leyes terrestres que pueden volverse irrelevantes o contraproducentes, y establece claramente que la autoridad final reside dentro del casco. Pero entonces, ¿quién ejerce esa autoridad? El modelo de gobierno es una encrucijada, una dictadura tecnocrática. Quizás un consejo de los ingenieros jefes y científicos senior sería muy eficiente para tomar decisiones técnicas rápidas. Pero el poder absoluto en un espacio tan cerrado corrompe de manera absoluta y podría llevar a una rebelión desesperada. Una democracia plena, con elecciones y partidos políticos, podría ser inestable y propensa a decisiones populares pero técnicamente desastrosas. Lo más viable sería un sistema híbrido, una constitución que divida el poder, un consejo ejecutivo técnico encargado de todas las decisiones relacionadas con la supervivencia de la nave, propulsión, soporte vital, mantenimiento, cuyos miembros podrían ser seleccionados por mérito y experiencia, no por votación, y una asamblea deliberativa, elegida por la población, que se encargue de las leyes sociales, la justicia, la educación, la cultura y la distribución de recursos no críticos. La Constitución definiría claramente los límites de cada uno y probablemente establecería a la inteligencia artificial como un árbitro neutral que verifica que ninguna decisión viole los parámetros de seguridad básicos de la misión. Ahora, la justicia. ¿Qué haces con un criminal en un lugar donde no hay una prisión que no consuma recursos y donde desterrar a alguien es matarlo? El sistema legal terrestre, basado en la privación de libertad como castigo principal, es inviable. Las cárceles son un lujo que una sociedad con recursos tan ajustados no puede permitirse. El derecho interestelar tendría que basarse en principios restaurativos y, en casos extremos, en una disuasión terrible. Para delitos menores, como robos o agresiones leves, las penas podrían ser la restitución, el servicio comunitario intensivo en tareas no deseables o la restricción de privilegios, menos tiempo de realidad virtual, raciones de comida básica, etc. La reconciliación entre las partes sería un objetivo clave, porque no puedes permitirte que dos personas se odien eternamente en un espacio tan pequeño. Para crímenes graves, como el sabotaje de sistemas vitales o el asesinato, las opciones se reducen drásticamente. La pena de muerte podría ser la única pena práctica, pero incluso eso es problemática. Matar a un miembro valioso de la tripulación, quizás un ingeniero experto, porque cometió un crimen pasional, es una pérdida de recursos humanos irreemplazable. Una alternativa podría ser la criosuspensión permanente. El criminal sería congelado y almacenado, teóricamente vivo pero en animación suspendida, quizás con la esperanza de que en el nuevo planeta haya recursos para rehabilitarlo o juzgarlo adecuadamente. Pero esto consume energía y espacio. Otra opción, la más dramática y quizás la más disuasoria, sería la ejetización,
ser expulsado al vacío del espacio a través de una esclusa. Sería una ejecución segura y que no consume recursos, pero su crudeza podría traumatizar a la sociedad. La decisión dependería de la cultura que se quisiera fomentar, una práctica y despiadada, o una que intenta conservar hasta la última chispa de vida humana sin importar lo que haya hecho. El sistema judicial tendría que ser increíblemente justo y transparente. Con una población tan pequeña, los jueces y jurados conocerían al acusado personalmente, lo que añade un sesgo emocional enorme. Quizás se usarían paneles de ciudadanos seleccionados al azar, junto con análisis forense de la inteligencia artificial que revisara todas las pruebas digitales. En una nave llena de sensores, casi ningún crimen podría ser perfecto. Las leyes también tendrían que lidiar con asuntos como la reproducción. ¿Es un crimen tener un hijo sin permiso poniendo en riesgo el balance demográfico? Probablemente sí, y estaría severamente penado. ¿Qué pasa con la eutanasia? En un viaje tan largo, con recursos limitados, el derecho a una muerte digna y planificada podría ser una parte crucial del sistema, para evitar el sufrimiento inútil y el consumo de recursos médicos escasos. La nave también tendría que definir los derechos de los no nacidos, los derechos de los ancianos y los derechos de aquellos con discapacidades graves en un ambiente donde la contribución de cada individuo es vital para la supervivencia colectiva. Es una ética utilitaria extrema, pero inevitable. Finalmente está la relación jurídica con la Tierra. Si la Tierra sobrevive y mantiene contacto por radio, ¿la nave está sujeta a sus leyes? Lo más probable es que no. La distancia y la autonomía necesaria harían impracticable cualquier subordinación. La nave sería, como mucho, una nación aliada, pero independiente. Si la Tierra ha sido destruida, la nave se convierte en la única depositaria de la legalidad y la soberanía humanas. Su constitución se transformaría en el documento fundacional de toda la civilización futura. En ese caso, el derecho interestelar ya no es solo el código de a bordo, es la semilla del derecho cósmico humano. Los primeros jueces y legisladores de la nave tendrían una responsabilidad abrumadora. Estarían sentando las bases de la justicia para potenciales miles de años y para las generaciones que poblarán un nuevo mundo. Cada decisión, cada ley, sería estudiada por historiadores futuros como el origen de su sociedad. Esta presión podría llevar a un sistema muy conservador y rígido, o por el contrario, a uno diseñado expresamente para ser flexible y evolucionar con las generaciones. La Constitución podría tener cláusulas que permitan su modificación cada cierto número de años para que no se convierta en una camisa de fuerza para una sociedad que cambiará de formas impredecibles. En definitiva, el derecho interestelar es el intento de traducir los valores humanos más profundos, justicia, equidad, orden, a un contexto tan alienígena como el espacio profundo. Es el reconocimiento de que sin unas reglas del juego claras y aceptadas por todos, la tensión del encierro y la presión de la misión destrozarían la sociedad desde dentro, mucho antes de que cualquier amenaza externa tuviera la oportunidad. La ley, en la nave, no es un lujo o una abstracción, es otro sistema de soporte vital, tan esencial como el que regula el oxígeno. Mantiene el frágil equilibrio psicológico y social que permite a miles de personas no solo sobrevivir, sino merecer la pena ser salvados. Pero todo este formidable edificio de leyes, tecnología y biología gestionada se levanta sobre una pregunta que divide a la humanidad desde el primer momento en que se menciona la nave. No es una duda técnica, sino moral, visceral. ¿Estamos haciendo lo correcto? ¿Construir esta arca es un acto de suprema responsabilidad o de cobardía monumental? Este debate no es un mero ejercicio académico, es la grieta que podría hundir el proyecto antes de empezar, y define dos visiones radicalmente opuestas de nuestro futuro. Por un lado, están los críticos, quienes ven en la nave la rendición definitiva. Su argumento es poderoso. La nave es un plan B, que por su mera existencia socava la voluntad política y los recursos necesarios para el plan A, que es salvar la Tierra. ¿Por qué vamos a dedicar el producto de décadas de trabajo humano a escapar de los problemas, en lugar de a solucionarlos? Si hay dinero y cerebro para construir un reactor de fusión interestelar, ¿por qué no usarlos para construir reactores de fusión limpios aquí que solucionen la crisis energética y climática? Si podemos crear ecosistemas cerrados perfectos en el espacio, ¿por qué no aplicamos esa misma ingeniería de precisión
para restaurar los ecosistemas terrestres dañados? Para los críticos, la nave es el sueño húmedo de una élite tecnocrática que, frustrada por la complejidad desordenada de la política y la sociedad humana, prefiere empezar de cero en un lugar donde puedan controlar cada variable, seleccionando incluso a sus compañeros de viaje. Es, en el fondo, una fuga, una admisión de que hemos fracasado como administradores de nuestro propio planeta, y en lugar de arremangarnos y arreglar el desastre, empacamos nuestras cosas más preciadas y nos largamos, dejando atrás a la mayoría de la humanidad con los problemas que, en muchos casos, nosotros mismos creamos. La injusticia social de este gesto es, para ellos, insoportable. La nave sería construida con recursos extraídos de un planeta ya tensionado, por trabajadores que quizás nunca tendrán un lugar en ella, para beneficiar a un puñado de elegidos por criterios que siempre serán cuestionables. Es el colmo del privilegio, disfrazado de heroísmo interestelar. Esta visión ve a la humanidad como una especie inherentemente terrestre, cuyo significado y deber moral está ligado a su mundo natal. Nuestra grandeza, dicen, no está en escapar, sino en perseverar, en reparar, en aprender a vivir en armonía dentro de los límites que la naturaleza nos dio. Abandonar la Tierra sería traicionar la esencia de lo que somos, perder nuestra alma en el camino a las estrellas. Por otro lado, los defensores del proyecto replican con una lógica igual de sólida, pero de escala cósmica. Para ellos, la nave no es una rendición, sino un acto de humildad y responsabilidad. Reconoce un hecho incómodo. Por mucho que nos esforcemos, hay amenazas contra las que no podemos hacer nada. Ningún esfuerzo humano podrá desviar un asteroide de 10 kilómetros que ya esté en curso de colisión si lo detectamos demasiado tarde. Ninguna política verde podrá detener la erupción de un supervolcán. La nave es, simplemente, un seguro. Un seguro muy caro, sí, pero ¿acaso no pagamos seguros contra incendios aunque confiemos en no provocar uno? No invalida los esfuerzos en la Tierra, los complementa. Es la red de seguridad última. Además, argumentan que el esfuerzo tecnológico para construir la nave tendría innumerables beneficios colaterales para la Tierra. Los avances en energía de fusión, reciclaje total, agricultura de eficiencia extrema y medicina regenerativa revolucionarían la vida en nuestro planeta. El proyecto sería un catalizador tecnológico sin igual. En cuanto a la justicia, los defensores pueden argumentar que la selección por lotería entre un grupo amplio y diverso es más justa que el destino actual, donde el lugar de nacimiento determina tus oportunidades de vida de manera brutal. Y sobre la fuga, lo refutan con una pregunta. ¿Es cobardía querer asegurar la supervivencia de la conciencia, del arte, de la ciencia y de la vida humana misma? Para ellos, la obligación moral suprema no es solo con los 7.000 millones de hoy, sino con los 70.000 millones que podrían nacer en los próximos milenios, y con el propio fenómeno de la vida inteligente en el universo. Negarse a construir la nave por un sentido de justicia intramundano sería, en esta visión, un acto de un provincianismo trágico, de poner las rencillas y los problemas del presente por encima del destino a largo plazo de la especie. Esta visión ve a la humanidad no como los jardineros de un solo jardín, sino como los portadores de una antorcha que debe llevarse más allá, cueste lo que cueste. El debate, en el fondo, refleja dos arquetipos humanos en conflicto, el del cuidador y el del explorador. El cuidador tiene raíces profundas, su identidad está ligada a un lugar, y su honor reside en protegerlo y mejorarlo. El explorador mira al horizonte, ve peligros y oportunidades, y su honor reside en la audacia y en asegurar que su linaje continúe, incluso si eso significa dejar atrás el hogar. Ninguna postura es inherentemente correcta o incorrecta. Son impulsos complementarios que han moldeado nuestra historia, pero en este caso se excluyen mutuamente a una escala gigantesca. En la práctica, este desacuerdo paralizaría la toma de decisiones. Los partidos políticos se dividirían en terranistas y interestelaristas. Las protestas contra la construcción serían masivas, con eslóganes que acusarían a los constructores de robar el futuro del planeta. Los países en desarrollo podrían bloquear el proyecto en foros internacionales exigiendo que los recursos se destinen a desarrollo sostenible en la Tierra. Incluso dentro de los países ricos, la gente común, preocupada por sus empleos, su salud y el costo de la vida,
vería el proyecto como un despilfarro obsceno de sus impuestos. El apoyo sería inestable, sujeto al ciclo de noticias. Una nueva crisis económica o una guerra haría que el proyecto pareciera un lujo instantáneamente prescindible. Para que la nave se construyera, sus defensores tendrían que ganar no solo el debate intelectual, sino el emocional. Tendrían que hacer que la gente sienta que el viaje interestelar no es una fuga, sino una extensión natural del espíritu humano, que salvar la semilla de la civilización es tan importante como regar el árbol viejo. Tendrían que vender una historia de esperanza que compita con las urgentes y legítimas demandas del presente. Es, quizás, el desafío de comunicación más difícil de la historia. La nave, por tanto, es más que un objeto físico, es un espejo. Nos obliga a preguntarnos qué valoramos más: el bienestar concreto y tangible de nuestra generación y la siguiente en este mundo, o la posibilidad abstracta, lejana y costosa de que algo de lo que somos perdure más allá de cualquier catástrofe. No hay una respuesta fácil, y cualquiera que diga lo contrario está simplificando un dilema que toca lo más profundo de nuestra condición. Al final, la decisión de construir o no construir la arca interestelar será el veredicto final sobre qué tipo de especie creemos que somos y qué tipo de futuro nos merecemos. O tal vez, simplemente, será el resultado caótico de luchas de poder, intereses económicos y accidentes históricos. Pero el mero hecho de tener este debate a escala global, de pensar en estos términos, ya es un pequeño triunfo. Significa que, por un momento, hemos dejado de mirar solo a nuestros pies y hemos alzado la vista hacia un horizonte de siglos y de estrellas, asumiendo el peso inmenso de ser los posibles guardianes no solo de un planeta, sino de un legado que podría, algún día, iluminar la oscuridad entre las galaxias. Sea cual sea la elección, habremos crecido un poco solo por haber considerado la pregunta. Más allá del debate, más allá incluso de la posibilidad real de su construcción, la nave interestelar cumple una función profunda desde el mismo momento en que la imaginamos. Se convierte en algo más que un proyecto de ingeniería. Se transforma en un símbolo poderoso, en una mitología moderna para una era secular y tecnológica. En esencia, es la historia más antigua contada de nuevo. El arca que sobrevive al diluvio, pero trasladada al cosmos. Esta narrativa resuena porque toca fibras universales: la resiliencia frente a la catástrofe, la esperanza en medio de la desesperación y la creencia de que nuestro significado puede trascender nuestra fragilidad física. En un mundo preocupado por el cambio climático, la inestabilidad política y las pandemias, la idea de una nave de escape ofrece un marco narrativo para procesar nuestros miedos existenciales. No es casualidad que esta idea aparezca una y otra vez en la cultura popular, en películas, libros y videojuegos. Cada una de estas historias es un experimento mental colectivo, un ensayo para ver cómo nos comportaríamos ante lo último. Son espejos que reflejan nuestras ansiedades del momento, sobre el colapso ambiental, la guerra nuclear, la inteligencia artificial descontrolada o simplemente sobre la soledad cósmica. La nave, en estas historias, nunca es solo un vehículo, es un microcosmos de la humanidad, con todos nuestros conflictos, prejuicios y virtudes puesto a prueba en el vacío. Este simbolismo tiene un poder práctico. Al obligarnos a pensar en escalas de tiempo geológicas y cósmicas, la idea de la nave desafía nuestro cortoplacismo congénito. Nos saca del ciclo de noticias de 24 horas y nos hace preguntar qué importará dentro de 1000 años. Este cambio de perspectiva es, en sí mismo, un ejercicio valioso. Aunque nunca construyéramos la nave, el solo hecho de planificarla mentalmente nos entrena para pensar en el futuro lejano, para considerar las consecuencias de nuestras acciones en plazos que exceden nuestra vida y la de nuestros nietos. Es un antídoto contra la idea de que el mundo termina con nosotros. La nave simboliza la continuidad. También reinventa la esperanza de una manera peculiar. En el pasado, la esperanza a menudo estaba ligada a la fe en un más allá o en el progreso lineal de la historia. Hoy, ante desafíos globales que parecen insolubles, esa esperanza puede flaquear. La nave ofrece una esperanza diferente, más terrenal y a la vez más quimérica, la esperanza de un reinicio. No es una esperanza pasiva, es una que requiere la acción más audaz imaginable. Es la creencia de que incluso si fallamos aquí, podemos tener una segunda oportunidad allá afuera.
Esto puede ser interpretado como pesimismo respecto a la Tierra, pero también como un optimismo tremendamente obstinado sobre la ingeniosidad y el instinto de supervivencia humano. La nave se convierte, por tanto, en un test para nuestra especie. Pone sobre la mesa la pregunta definitiva. ¿Tenemos la visión, la cooperación y la disciplina para ejecutar un proyecto que trasciende generaciones, fronteras y egoísmos? La respuesta a esa pregunta, independientemente del resultado, define quiénes somos. Si nos demos por vencidos ante la mera idea, habremos dicho algo profundo sobre nuestra incapacidad para unirnos por un objetivo común. Si luchamos por ella, aunque fracasemos, habremos demostrado una ambición que coloca a la humanidad en una categoría especial. La nave es, en el fondo, la pregunta más profunda sobre nuestro destino. Nos obliga a decidir si somos una chispa temporal y brillante en un rincón del universo, o si somos el tipo de fenómeno que puede prender fuegos en otros lugares, que puede esparcir la curiosidad y la conciencia más allá de su cuna. Esta idea cambia la manera en que nos vemos a nosotros mismos. Deja de vernos como habitantes de un país o de un planeta y empieza a vernos como una tripulación potencial de una nave mucho más grande, la biosfera terrestre que también viaja por el espacio alrededor del Sol. Nos da una identidad común como especie, algo que las banderas y las ideologías rara vez logran. En un sentido muy real, la mitología de la nave ya está dando forma al futuro. Inspira a científicos e ingenieros a trabajar en tecnologías de soporte vital cerrado, en propulsión avanzada, en inteligencia artificial robusta. El sueño de ayer se convierte en el proyecto de investigación de hoy, que podría convertirse en la tecnología común de mañana, aunque nunca usemos esa tecnología para un viaje interestelar. El símbolo motiva la acción concreta. Finalmente, la nave como mito aborda nuestra necesidad de legado. Todos queremos sentir que nuestra vida, nuestro esfuerzo, contribuye a algo que perdura. La construcción de una nave interestelar sería el legado colectivo más grandioso imaginable. Cada persona que contribuyera, desde la persona que mina el mineral hasta la que escribe el código, podría sentirse parte de una historia épica que salva la esencia de la humanidad. Le da un propósito cósmico a trabajos ordinarios. En un mundo donde muchos se sienten desconectados de un significado mayor, este proyecto podría ofrecer una narrativa unificadora poderosa, aunque también peligrosa si se manipula. En conclusión, la nave interestelar es mucho más que metal y circuitos. Es un espejo, un test, un profesor y un faro. Es el reflejo de nuestros miedos más oscuros y de nuestras aspiraciones más brillantes. Nos recuerda que somos vulnerables, pero también increíblemente ingeniosos, que somos pequeños, pero con mentes capaces de abarcar galaxias, que estamos divididos, pero podemos unirnos alrededor de historias comunes. La idea persistirá, alimentando nuestra imaginación y empujando los límites de lo posible, incluso si la nave real nunca abandona los planos de diseño, porque al final, la nave más importante que podemos construir no está hecha de titanio, sino de esperanza compartida y de voluntad colectiva. Esa es la nave que realmente puede llevarnos a un futuro, estemos anclados en la Tierra o navegando entre las estrellas. El viaje, después de todo, comienza en la mente. Y en ese sentido, el viaje ya ha comenzado. Cada vez que discutimos sobre esto, cada vez que escribimos una historia o diseñamos un motor teórico, estamos lanzando una pequeña semilla de esa nave al futuro. Y quién sabe, tal vez esas semillas con el tiempo encuentren la manera de echar raíces en la realidad. Ese es el poder final del símbolo. No predice el futuro, sino que nos da las herramientas para imaginarlo y, al imaginarlo, nos da el valor para intentar construirlo. La nave, por tanto, nunca será solo una máquina. Será un monumento a la idea de que la humanidad vale la pena ser salvada y que tenemos la responsabilidad de intentar ese rescate contra viento y marea, contra la entropía y el tiempo, contra nuestra propia naturaleza dividida. Esa lucha, esa tenacidad obstinada frente a la probabilidad abrumadora, es quizás la cualidad más humana de todas, y es la cualidad que la nave, como mito, celebra y perpetúa.